Hola a todos. Vamos a tener otra píldora de actualización en patología VIH y hoy vamos a hablar sobre PRE. Tenemos la suerte de contar con nosotros a Javier de la Torre. Él es médico adjunto del Hospital Costa del Sol, pero también es, y por eso está aquí, el director general de VIH, SIDA y otras ITS de la comunidad autónoma. Javier, bueno, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, Jesús, gracias. Mira, Javier, lo primero que me gustaría que comentaras, ¿cuál ha sido tu desarrollo profesional hasta tu etapa formativa hasta llegar al Costa del Sol? Pues fíjate, yo termino la carrera y tenía claro que me gustaba la medicina interna, me parecía que abarcaba todo el espectro de la medicina. Hago la residencia en Sevilla, en el Hospital Virgen Macarena, y ya desde el primer día comienzo a tener contacto con pacientes VIH, que en aquel momento era una patología con un tremendo estigma, muy denostada, muy dura, donde hay que decir que verdaderamente era una patología que enreciaba porque no todos los profesionales querían tener contacto con ella. Y luego además tuve la inmensa suerte de rotar por el servicio de infecciosas del Virgen del Rocío para hacer la rotación por infecciosas, y ahí es donde de verdad me impactó el VIH, donde aprendí mucho VIH, de la mano de Pompeyo Viciana, que es un referente de Andalucía ya jubilado, y con él me acuerdo perfectamente de pasar 30 camas, de los cuales 28 eran personas con VIH ingresadas, con unas historias humanas durísimas y muchos de ellos se nos morían. Cuando termino la especialidad, me vengo al Costa del Sol en el año 94, hace ya 30 años, y prácticamente desde el primer día, aunque estamos en el servicio de medicina interna del Hospital Costa del Sol, porque no había infecciosas, empieza a pasar una consulta de VIH y empieza a tener contacto con las personas con VIH. Y luego quizá otros dos hitos importantes de mi trayectoria profesional es que estuve durante 4 años, que además coincidí contigo, Jesús, en la junta directiva de la antigua SAI, hoy SAMICEI, y estuve también en la junta directiva de GESIDA hasta hace relativamente poco, que también fueron dos etapas, yo creo que súper interesantes de mi trayectoria profesional. Estupendo, Javier. ¿Y cómo llegas a la dirección del plan? Pues fíjate, yo casi hacía no demasiado tiempo que había terminado de estar en la junta directiva de GESIDA, había terminado cansado porque son trayectorias profesionales muy intensas, y digo, me quiero ir a tomar un descanso y estando en estas me llamó el recién nombrado director general de Salud Pública, José María de Torres, que me dijo que tenían un proyecto, que querían relanzar el VIH y la atención unido a las ITS, y que habían pensado en mí para que fuera el coordinador, el director de este nuevo plan. Y aunque en principio me quedé un poco dubitativo, digo, no puedo decir que no, porque además después de mi trayectoria tenía que aceptar ese reto. Y esto fue en el año 2019 y hasta hoy. Muy bien. Hiciste junto con mucha gente, con muchos colaboradores, un plan para que abarcara tanto ITS como VIH con una perspectiva de futuro, que yo creo que tenía yo por ahí, pero no lo he traído, lo dejo en la cartera, que es un documento fantástico para empezar a trabajar. Yo creo que ese quizá fuera uno de tus primeros objetivos dentro del plan, ¿no? Sí, cuando yo llego y ya... ¿Cómo se gestó ese documento? Y comienzo, me acuerdo que todavía tengo un documento guardado que lo primero que hicimos fue tormenta de ideas sobre el nuevo plan, ¿no? Donde yo hablé con muchísima gente, me acuerdo que hablé contigo, y hablé con colaboradores médicos, enfermeros, ONGs, gente de salud pública, de toda Andalucía, incluso de gente de otras partes de España. Y la verdad es que sí teníamos clara, como una hoja de ruta, que teníamos que llevar este documento, y lo que sí consensuamos es que este documento tenía que tener una serie de puntos que eran claros. La prevención y promoción, el diagnóstico precoz, lo que son los sistemas de información y la declaración de casos, y luego todo el abordaje de cómo íbamos a manejar el VIH y las ITS, sin olvidar la formación y aspectos transversales. Ahí colaboró mucha gente. Yo me acuerdo de reunirnos en agosto, por la tarde, teleconferencias, más de 50 personas para sacar adelante este documento, del cual yo estoy muy orgulloso, porque no solo es poner en un papel intenciones, sino bajar al detalle con indicadores de lo que queremos hacer y cómo queremos hacerlo. Estupendo. Y en ese momento, estamos en el año 2019, sí, 2019-20,
se expande o empieza la PrEP. Mi primera pregunta, sobre todo porque quizá alguien haya escuchado lo que es la palabra PrEP, profilaxis preexposición del VIH, explica para todo el mundo qué es la PrEP. La PrEP es una estrategia biomédica que es un programa integral que consiste no solo en dar pastillas, sino consiste en aquellas personas con alto riesgo de adquirir el VIH que entren en un programa donde se le hace cribado de VIH periódico, cribado de ITS periódico, toma de un comprimido diario de una medicación que previene el VIH, vacunación, counseling, consejo y formación, y están de alguna manera vinculados al sistema de forma que prevenimos que adquieran el VIH, cribamos, detectamos precozmente que adquieran otras infecciones de transmisión sexual y además mantenemos una constante información y formación para que tengan las prácticas sexuales más seguras y más adecuadas, insistiendo siempre en el preservativo y en aquellas estrategias que son más sensatas. ¿Y cómo fue la implementación en ese momento, esos primeros pasos? Yo recuerdo debates bastante apasionados, muchas veces de forma casi radical, a favor y en contra, y luego la impresión que me ha dado, la percepción que yo tengo es que no fue todo, que todo fue más sencillo. ¿Cómo lo viste tú desde Cuando tu yo situación? llego, estábamos, como tú dices, recién llegado, tormenta de ideas, el nuevo plan, y nos pone encima de mesa el problema, entre comillas, el tema de la PrEP. La PrEP tenía que ser aprobada por unanimidad en el Consejo de todos los autonómico, de todos los consejeros, porque si no había unanimidad, o sea, nadie podía votar en contra, tenían que votar o todos a favor o algunos abstenerse, pero tenían que ser todos. Con que una comunidad autónoma hubiera dicho que no, la PrEP no hubiera salido como norma adelante. Y llevaba parado muchos meses porque había unas cuantas comunidades que no lo tenían claros. Y en ese momento pues, se me planteó a mí que dijera los argumentos. Contactamos con gente, hablamos con mis responsables que teníamos en la consejería y en el SAS, elaboramos un documento y hablamos para nuestros responsables sanitarios que la PrEP era una estrategia coste efectiva, sensata y además que era casi de obligado cumplimiento porque ya sabíamos lo que había pasado haciendo lo que veníamos haciendo. Haciendo lo que veníamos haciendo, en España había 3.500 casos todos los años y 550, 600 todos los años en Andalucía. Teníamos que hacer algo distinto. Afortunadamente nuestras autoridades fueron sensatas, Andalucía dio ese paso y yo creo que Andalucía fue decisivo en ese sentido de que arrastró a otras comunidades que estaban en dudas y a finales de noviembre de ese año 2019 se puso a implementar la PrEP. La mala noticia es que 2 meses después apareció el COVID, que es un poco lo que nos descolocó. Pero ¿y comparado con otras regiones de nuestro entorno, de nuestra España? Pues claro, Andalucía, ¿qué posición? La norma decía que había que implementar la PrEP. Cada comunidad hizo lo que buenamente pudo, quiso y supo hacer, ¿no? Andalucía fuimos de los primeros en poner en marcha la PrEP y además la pusimos de una manera ambiciosa, no centralizándola en 1 o 2 centros, sino que la abrimos a todos los hospitales que tenían especialidades, consultas de VIH, porque iba a ser en las consultas de VIH donde se iba a poder implementar y distribuir y organizar la PrEP, ¿no? Y en ese sentido yo creo que fue un éxito, porque empezamos ya de entrada con más de 14, 15 centros donde se administraba la PrEP y hoy día ya estamos en cerca de 20 y tantos consultas donde se administra la PrEP, incluso en hospitales comarcales que han tenido volumen, no hay ningún problema porque es una estrategia que mientras haya médicos y farmacia que puedan manejar esta medicación y que tengan conocimiento y se puedan hacer el cribado de ITS, se puede hacer. En ese sentido, la otra gran ventaja de Andalucía es que tenemos un tejido asociativo muy fuerte, muy bien implementado y entonces eso nos ha ayudado muchísimo. Las ONGs han colaborado para que esto sea mucho más sencillo y como tú decías, lo que parecía que iba a ser un mundo que iba a ser muy complicado, pues ha terminado siendo algo que hoy día nadie se plantea. ¿Los circuitos están bien engrasados como para que el sujeto que necesite PrEP llegue de forma fácil a una consulta de PrEP? A ver, los circuitos desde el punto de vista hospitalario están bien engrasados. Luego es verdad que hemos tenido carencias formativas en otros estamentos sanitarios, en otros profesionales sanitarios. Hemos intentado hacer pedagogía, información en atención primaria, en otras consultas de especialidades y yo creo que hemos avanzado, pero a día de hoy, en general, creo que los circuitos están engrasados. Otra cosa es que la demanda es importante. Ahora, los últimos datos que tenemos son de finales de 2023
y tenemos más de 4.500 personas en PrEP en Andalucía. Las dos zonas con más demanda es Sevilla y Málaga, y si tuviéramos que hablar de cuáles son las limitaciones o problemas, podríamos hablar de que pues, el tener recursos para atender esto. Esto es gente que ha venido y que supone un mayor trabajo, ¿no? Sí. Se ha hecho un esfuerzo, en Sevilla se han aumentado las consultas, tanto en el Macarena como en el Rocío, en Málaga se ha apostado por la consulta del Marítimo, y yo creo que en general podemos estar satisfechos, aunque todo es mejorable, pero podemos estar satisfechos, y los últimos datos que tengo yo es de que no hay más de 100, 100 y pico personas en una lista de espera de más de 2 meses esperando PrEP ahora mismo. O sea que son unos datos, en el contexto de España, muy, muy positivos. Sí, sí. Se tarda más en ir al neurólogo, me imagino. Se tarda bastante más en ir al neurólogo o operarte de un juanete. Mira, ¿y hubo algún sector que puso problemas o alguna limitación por parte de algún sector sanitario, dado que esta estrategia se podría ver no como una estrategia que iba a disminuir la incidencia de VIH, sino pensando en otras cosas? Pues la verdad es que en otras comunidades no lo sé. En Andalucía no. En Andalucía no ha habido ningún problema. Lo que sí hemos tenido es una demanda y una reivindicación que a mí me parece legítima por parte de las entidades de que querían más recursos, de que querían menos tiempo, de que querían una mayor accesibilidad. Aquí dijimos que lo ideal, aunque luego en cada sitio se organizó, que se pasara por el médico de cabecera para tener un control y para que la gente viniera con un NUSA, porque eso nos parecía importante, aunque luego hay centros que tienen una accesibilidad y tienen convenios, pero quitando ese pequeño problema, yo no he visto ninguna reticencia de ningún sector, por lo menos, que nos llegara a nosotros oficialmente. Muy bien. Me gustaría preguntarte otra cuestión, como para demostrar a aquellos que tienen dudas de esta estrategia biomédica, si ya tenemos datos en Andalucía de que es una estrategia exitosa. ¿Hay datos o tienes datos La verdad es que para que se haya visto una disminución de la incidencia de la epidemia, de los nuevos casos? Como diría el de otro, me alegra que me haga esta pregunta, porque sí tenemos datos. Tenemos datos de España. Fijaros, en el año 2015, la tasa de España de casos por 100.000 habitantes era del 10%. Los datos del año pasado, los últimos que tenemos, 2022, es del 6,2%. Es una bajada de 4 puntos. En Andalucía tenemos pendientes de confirmar, pero ya datos preliminares de 2023, y por primera vez en la historia de Andalucía hemos bajado del 6% de tasa. 6 por 100.000, perdón, 6 por 100.000 de tasa de nuevos casos de VIH. 504 nuevos diagnósticos, 50 menos que el año previo. Esto, no digo que todo sea la PrEP, pero evidentemente un porcentaje muy importante le corresponde a la PrEP, con lo cual es una estrategia exitosa y tenemos que seguir apostando con ella. Muy bien. Otra pregunta que quiero hacerte es, y lo vivo a diario en mi consulta o en mi unidad, hay gente que llega fácil a la PrEP, ¿no? Pero ¿qué poblaciones nos falta por captar? ¿Qué sectores todavía no ha llegado la PrEP? Pues fíjate, si tuviera que decirte 3, lo tengo claro, serían mujeres, emigrantes y gente vulnerable. Estos 3 sectores nos está costando mucho más. De hecho, no sé en tu consulta, pero yo que también paso consulta de PrEP, qué poquitas mujeres tenemos. Las cuento con los dedos de una mano en mi consulta de PrEP. Los emigrantes también es un problema, y la gente vulnerable, la gente excluida, la gente que no tiene recursos. Están apareciendo trabajos muy interesantes, Jesús, que yo imagino que tú conoces, sobre oportunidades perdidas en la PrEP. Son estudios que han cogido gente que ha adquirido recientemente el VIH y han visto si hubieran tenido oportunidades de haber tenido un tratamiento, haber entrado en un programa PrEP. Y los resultados son muy importantes. Más de un 50-60% de los nuevos diagnósticos en muchos sitios es gente que hubiera podido tener PrEP. Y nosotros esto estamos empezando a analizarlo, y de hecho tengo datos recientes que en Sevilla lo han hecho este año. En Sevilla bajó, como en toda Andalucía, el número de diagnósticos, pero cuando se han puesto a analizar los diagnósticos han descubierto que un porcentaje muy significativo son latinoamericanos. Latinoamericanos que no es que hayan venido aquí con el VIH, sino que han venido aquí, se han hecho aquí, llevan años viviendo aquí, pero no han hecho PrEP y han sido nuevos diagnósticos de VIH. Muchos de esos podrían haber sido candidatos a PrEP, y ahí es importante contar con las ONGs, porque no llegamos a establecer programas de pares para intentar vincularlos, y aquellos que sean candidatos a PrEP, a hacer PrEP. Evitaríamos esos casos de VIH.
Mira, otra pregunta que quiero preguntarte es sobre las perspectivas futuras, ¿no? Si hay una necesidad, sé que muchas empresas farmacéuticas están intentando, y de hecho tienen ensayos en marcha y algunos ya han terminado, nueva necesidad de nuevos fármacos, de nuevas moléculas que mejoren la situación de la PrEP actualmente. ¿Crees que en nuestro medio, que no es Sudáfrica, se necesita estas nuevas estrategias terapéuticas? La verdad es que yo creo que sí. Sinceramente te cuento por qué. Necesitamos fármacos que duren más para facilitar la comodidad, que faciliten la adherencia y que eviten la toxicidad del tratamiento actual. La PrEP solamente solo la podemos hacer con tenofovir, alafenamida, entricitabina. Es un buen tratamiento, se tolera bien, pero hay algunos enfermos que tienen toxicidad y luego es una pastilla todos los días. Las PrEP que sean inyectables, que duren 2 meses, que duren 6 meses, y sobre todo en aquellas personas que tienen el riñón tocado, yo tengo varios pacientes que tienen el riñón tocado, no pueden hacer PrEP. Y no hay otra alternativa, no hay otra alternativa ahora mismo aprobada. En estas 3 circunstancias, yo sí me parece que sería conveniente disponerlo. La mayor limitación, el precio. Los nuevos tratamientos inyectables tienen una limitación de precio terrible. ¿Qué se está hablando? Y además me consta que en el Ministerio se está hablando. Intentar definir muy bien qué perfiles se podrían beneficiar de esos tratamientos. No sería para todo el mundo, pero sí para aquellas personas que sobre todo tengan un problema de potencial toxicidad o toxicidad ya franca con el actual tratamiento de PrEP, o sobre todo un problema de adherencia muy franco, que yo creo que sí serían candidatos. Desde mi punto de vista, la estrategia de la PrEP es tan exitosa que yo creo que es el puntal fundamental para controlar la epidemia, ¿no? Y países como Sudáfrica pues tienen más de 1.300.000 sujetos en PrEP, muchos países africanos llegan casi al millón. En España quiero recordar que hay unos 23.000 casos ahora mismo de 23, 24. De personas que hacen PrEP, y además me consta en mi consulta que con bastante buena adherencia y con unas tasas de seroconversión muy bajas. Mi última pregunta es si eres optimista en el control de la epidemia en un futuro, digamos, cercano. Si crees que con esta estrategia de tratamiento del VIH a todo el que se diagnostica y además pronto, que eso lo venimos haciendo desde hace tiempo, búsqueda de nuevos casos, ¿no? Con campañas preventivas y meter o introducir en programas de PrEP a los sujetos en riesgo, ¿crees que tú serías optimista, darías una noticia de optimismo para los próximos años para el control de la epidemia? Soy cautelosa o moderadamente optimista, quiero decir. Primero te cuento la parte que yo veo mala. Esto es, hoy día es una infección de transmisión sexual. Y como toda infección de transmisión sexual, es verdaderamente difícil de erradicar. De hecho, tenemos el ejemplo de la sífilis, que se cura con una inyección. Y que tenemos hace 70 años ese tratamiento correcto, y no solo no hemos conseguido disminuirla, sino que está aumentando. Dicho esto, el VIH tiene unas connotaciones especiales, y entonces yo creo que con los nuevos tratamientos y con la comodidad, con la estrategia de la PrEP, apoyándonos en las entidades para llegar a aquellas personas excluidas, a aquellas personas que todavía mantienen la infección. O sea, no perdamos la perspectiva. En España hay 150.000 personas con VIH y nos quedan 20.000 por diagnosticar. En Andalucía son unas 2.500. Si consiguiéramos diagnosticarlas todas, o la mayoría de ellas, el 95%, que son los objetivos de UNOSIDA, pues muy probablemente la tasa de nuevas infecciones disminuiría significativamente. Cada vez que diagnosticamos y tratamos más, es más difícil que haya nuevos casos. Y luego necesitamos políticas de salud pública más agresivas, necesitamos más campañas de información, más campañas de prevención y trabajar más en todo lo que es la salud pública y en toda esta estrategia, porque si no, no conseguiremos acabar con esta pandemia, que alguna vez tú lo has llamado también pandemia olvidada, pero que está de plena relevancia ahora mismo, el VIH. ¿Te sientes cómodo en tu puesto? Esa pregunta es muy difícil. Personal, ¿no? Sí, yo te veo bien. Me encuentro bien. Tienes malos ratos, tienes discusiones, tienes algunos momentos de tensión, pero en general me encuentro bien y es muy satisfactorio cuando ves que se implementan cosas. Hoy estamos hablando solo de la PrEP, en el VIH se están haciendo cosas, en el CNSE se están haciendo cosas, la estrategia para el manejo de las ITS creo que está siendo exitosa en Andalucía.
estamos haciendo muchas cosas gracias a muchísima gente en Andalucía que colabora con el plan. El plan no soy yo ni mucho menos, si no estaría... Sí, sí. Esa es una buena ventaja, ¿no? El tener mucha gente colaborando. Muy bien, Javier, pues yo creo que has dado un buen repaso fundamentalmente a los programas de PRE, que para mi gusto son unos programas súper importantes a la hora del control de la epidemia y yo creo que te agradecemos todos tu labor, que la conocemos bien. Y aunque haya mucha gente, pero bueno, tiene que haber una persona a la cabeza y probablemente tú lo estés haciendo francamente bien y con ganas y bueno, después de 30 años en la trinchera viendo enfermos, tener ganas de hacer todo esto es bastante meritorio. Pues muchas gracias, Javier. Gracias a ti, Jesús, y encantado de haber estado con vosotros. Vale. Y a todos vosotros, pues muchas gracias por haber estado escuchando a Javier en esta nueva píldora de patología, de actualización de patología infecciosa de VIH y nos vemos en la próxima. Adiós a todos.